Vamos a empezar con la segunda sesión. Les invito a tomar asiento. Esta sesión trata sobre el lado práctico de cómo este movimiento entra en la iglesia y qué métodos utilizan para entrar en la iglesia. Escucharemos desde el lado de aquellos que han estado haciendo investigaciones durante más de 20 años y el lado práctico en el que Don Piroshok estuvo involucrado. Entonces, amigos, el hermano Vasily iniciará la sesión. Pueden hacer preguntas. Holly, tengo una pregunta para ti. ¿Puedes explicar qué significa el movimiento de la última lluvia? Este movimiento enseñó esencialmente las mismas cosas que los líderes de la nueva reforma apostólica están enseñando hoy. Enseñaron que los apóstoles y profetas han estado ausentes. Necesitan ser restaurados a la iglesia para que la iglesia pueda levantarse y tomar el control. Enseñaron una doctrina de los hijos manifestados de Dios que los creyentes que seguían a los apóstoles y profetas y recibían sus nuevas revelaciones alcanzarían incluso un grado de inmortalidad en la tierra, venciendo la enfermedad y tal vez incluso la muerte. Esto es una distorsión de la doctrina del rapto. Al recibir estas nuevas revelaciones de los apóstoles y profetas, podrían alcanzar la inmortalidad. Bill Heyman era un joven durante el movimiento de la lluvia tardía y ahora es un hombre de edad avanzada, tanto así que es mayor que el profeta líder en el movimiento de la NRA hoy. Él trajo muchas de las enseñanzas del movimiento de la lluvia tardía al movimiento de la NRA. Trabajó estrechamente con Peter Wagner. Pero lo que la gente necesita saber es que el movimiento de la lluvia tardía fue el precursor del movimiento de la nueva reforma apostólica de hoy. Y la denominación de las Asambleas de Dios condenó las enseñanzas del movimiento de la lluvia tardía y por eso se desintegró rápidamente en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, porque las Asambleas de Dios condenaron esas enseñanzas. Pero ellos se ocultaron y empezaron a resurgir en los años 1980 y 90, cuando las iglesias carismáticas independientes comenzaron a reconocer a los profetas y apóstoles autoritarios. Así que en el año 2001, Peter Wagner declaró que muchas iglesias estaban ahora aceptando a los apóstoles y profetas en su gobierno eclesiástico y que el año 2001 marcó el comienzo de la segunda edad apostólica. Pero Peter Wagner y muchos de los líderes de la NRA de hoy reconocen que las enseñanzas del movimiento de la lluvia tardía son en esencia lo que ellos enseñan. Don, tengo una pregunta sobre el Padre Nuestro. Las palabras «venga tu reino» o como lo explica el movimiento de la NRA, el reino de Dios ha llegado, de alguna manera indica que la segunda venida ha sido cancelada y el libro de Apocalipsis ya se ha cumplido o ya no tiene ninguna relevancia para nosotros hoy en día. Como expliqué anteriormente, mi transformación y despertar de la NRA se basó en las doctrinas de la segunda venida, porque no habíamos oído hablar de esto. No era el énfasis dentro del movimiento, porque la meta era tomar el control. Hasta que no tomes posesión, ¿para qué va a regresar Jesús? Y entonces nuestras creencias teológicas eran grandes movimientos de avivamiento y cosas parecidas de parte de Dios que cubrirán toda la tierra. Estábamos muy dedicados a esas creencias. Y cuando comencé a mirar fuera del movimiento a otros teólogos que eran más históricos y enseñaban sobre la segunda venida, basándose en un complejo periodo de tiempo antes de que Jesucristo regresara. Y eso no estaba permitido en la NRA. De ninguna manera se les permite creer en una iglesia derrotada. Sería como si yo enseñara esa doctrina, sería etiquetado como un profeta de fatalidad, eres negativo y estás siendo un pesimista. Así que cualquiera que diga, oye, el libro de Apocalipsis aún no se ha cumplido y se acerca el momento en que el anticristo viene y va a haber un período de tribulación, gran tribulación, y los juicios de Dios van a venir sobre la tierra. Junto a este período es la advertencia de la gran apostasía, donde las influencias de los falsos profetas serán muy fuertes. Y Jesús advierte que muchos serán descarriados. Y todo esto enfatiza la complejidad del engaño y la influencia predominante del falso Cristo en la tierra, y que la iglesia será sacudida por estas cosas hasta el punto de caer y apostatar. Este lenguaje se sitúa en un contexto histórico y se convierte en historia.
no se aplica a nuestro tiempo. Estamos en el tiempo de la toma de la iglesia. ¿La conoces? El reino. Ahora el reino está siendo tomado. Y así nuestra responsabilidad es cristianizar el mundo. Y por supuesto el mandato de las 7 montañas y, ya sabes, las profecías constantes del próximo gran movimiento de Dios. Las predicciones fallidas y las que se vuelven muy específicas sobre cómo va a suceder. Hemos escuchado a lo largo de los años del antiguo movimiento de John Lakes, los ángeles del avivamiento que ya están aquí. Y ya sabes, realmente estamos esperando este tipo de avivamiento milagroso basado en lo que John Lakes ha visto en todas estas personalidades. Pero las doctrinas, las enseñanzas ortodoxas de la iglesia en la segunda venida son simplemente apartadas del camino. Bueno, cuando comencé a escuchar eso, me di cuenta que no estaba en la autoridad de la palabra de Dios y entonces empecé a despertar. Y así es como personas como yo salimos del movimiento. Y como saben, estamos invertidos en todas estas sistemas de creencias y títulos y fundamentos. Y luego de repente te enfrentas a la verdad ortodoxa de las Escrituras. Y puedes pensar, esto es anticuado o cosas parecidas, pero la palabra de Dios es eterna y te asombra y trae convicción. ¿Seguirás las doctrinas de los hombres o seguirás a Jesús? Así fue como vino mi despertar. En aquel momento creí por primera vez en la segunda venida del Señor y en el establecimiento del reino de los cielos en la tierra. Y eso se convirtió en uno de mis valores fundamentales. Dije que el movimiento del reino ahora era un engaño y que debía buscar el reino que vendría en la segunda venida de Jesucristo. Y empecé a moverme en esa dirección. Entonces esto fue uno de mis principales enfoques. Entonces, una pregunta, supongo, es acerca de los métodos prácticos de cómo el NRA invade la iglesia, las tácticas que utilizan y cosas así. Ustedes mencionaron los dones de activación e impartición en su sesión anterior. ¿Podrían hablar un poco más de eso? Pero ¿cómo invaden específicamente las iglesias? ¿Qué medios o tácticas utilizan? Mencionaste varias cosas, profesor Doug. Mencionaste que utilizan una etiqueta de música específica. ¿Cómo impacta? ¿Realmente importa qué tipo de música cantamos o escuchamos? ¿Qué es tan significativo e importante que enfatizaste en tu primera sesión que es la herramienta que utilizan para exportar esta enseñanza particular? ¿Cuál es el problema? Correcto. Esa es una excelente pregunta, Paul, sobre cómo la influencia se propaga de la manera en que lo hace, cómo se hace esto conocido para la gente. Y algunas son manifiestas, por supuesto, han escrito sus propios libros. Las personas de las que hemos estado hablando han publicado extensamente, así que sus libros son en muchos casos los más vendidos en la comunidad cristiana y también tienen un amplio ministerio ambulante. Viajan por todo el mundo y dan conferencias en Europa, África y Sudamérica. Por lo tanto, son conocidos allí simplemente a través de una presencia física y luego se extiende de esa manera. Tienen su escuela de ministerio sobrenatural que se replica de varias maneras y en diversos grados en otras iglesias, ya sea en este país o en otras partes del mundo. Y tienen esta red de pastores que vienen bajo la cobertura de Bill Johnson y Chris Vallotton. Holly habló de eso. Holly y yo en nuestros libros no solo hemos descrito todas las cosas que les estamos contando, sino que las hemos documentado. No vamos a perder el tiempo aquí para citarlos y decir que esto sucede en esta página o esa página. Ese es el propósito de nuestros libros. Entonces, si lo encuentras impactante, este es el desafío. Algunas cosas que has escuchado te han parecido simplemente increíble. Podrías pensar, ¿en serio? No creo que crean esto no podría ser posible. Puede que incluso hayas hablado con Bill Johnson o visto sus programas y te estés rascando la cabeza pensando, simplemente no creo que sea cierto. Todo lo que puedo decir es que no estamos diciendo nada diferente aquí de lo que hemos descrito en nuestros libros. Encontrará documentación en esos libros y nunca se nos ha presentado ningún reclamo sobre los datos que hemos expuesto. Hemos conocido a personas con distintos grados de involucración, incluido Don, que han tenido experiencias de primera mano y han dicho, lo que describes es cierto. Y eso nos da cierta confianza de que nuestros esfuerzos vigorosos por ser justos han sido precisos, así lo hicimos. Reitero, siempre existe la posibilidad de que algo que hayamos documentado sea malinterpretado,
pero estamos esperando eso. Llevamos varios años documentando esto y no ha ocurrido nada parecido. Entonces, no nos creas a ciegas. Por favor, mira la documentación y haz una comparación de las notas con otras personas que han salido del movimiento. Mencionaste la música. La música es probablemente el punto de entrada más importante en el movimiento para aquellos que no saben nada al respecto. Quienes nunca han leído los libros de Bill Johnson y nunca han estado en Bethel. Los que no saben nada sobre la escuela de ministerio sobrenatural y cómo la gente está siendo activada en lo profético. Todo eso es desconocido para ellos, pero asisten a una iglesia donde se usa la música con la etiqueta de Bethel para el canto congregacional. Es popular entre los jóvenes. Por supuesto, Bethel tiene su propio grupo de cantantes y artistas que dan conciertos, viajan por el país y hacen eventos especiales. Hacen cosas que creo que los verás destacados como invitados especiales, actuando o liderando la adoración en grandes eventos, ya sean eventos en estadios o eventos de avivamiento, o podría ser incluso para fines de televisión o proyectos de cine de los que estoy oyendo que están por venir. Así que su influencia es a través de eso también, pero toda su música está disponible a través de MP3. La gente la escucha y, como dije, la oye en sus iglesias, en que viajo mucho y he visitado muchas iglesias de todo un espectro de puntos de vista, y en casi todas ellas he oído cantar música de Bethel, y a veces después de escucharla durante un tiempo puedes reconocerla incluso si no conoces una canción en particular. Es un estilo de música que atrae a la gente y lo entiendo, pero la música, como describimos en un capítulo de lo que llamamos música tóxica en el libro Reino Falso, es una invitación sutil a unirse al movimiento. Permíteme explicar lo que quiero decir con eso. Las letras de las canciones son bastante simples y a menudo parecen completamente inofensivas, seguras, teológicamente sólidas. Puedes reconocer la terminología y no ver ningún riesgo en cantar palabras que no son bíblicas. Ahora, como Paul señaló al final de nuestra sesión anterior, se usan muchas palabras, las mismas palabras que usamos de otra manera, pero con un significado diferente. Se les infunde un nuevo significado. Esto no quiere decir que no haya términos que sean únicos para su movimiento. Tienen su propia clasificación, su propio glosario de términos, frases y palabras, conceptos con etiquetas que usan que creo que son invenciones teológicas. Y como son especiales, tienen que tener un nuevo lenguaje para ellos. Así que hablan de oración, oración las 24 horas, oración 24 horas al día, 7 días a la semana. Escuchas este lenguaje usado, por ejemplo, con la Casa Internacional de Oración, con sede en Kansas City, pero ahora un movimiento global. Y podrías pensar, ok, estamos hablando de lo mismo. Bueno, no puedes estar demasiado seguro de eso. Y eventualmente durante el día durante estas sesiones, estaremos hablando de diferentes conceptos de oración y diferentes formas de orar. Pero ellos lo llamarán oración, pero tendrán designaciones especiales para ciertos tipos de oración que creemos que son ajenos a las Escrituras, evidentemente ajenos a las Escrituras. Así que harán ambas cosas. Usarán algunas de las mismas palabras que nosotros usamos, y eso nos hace bajar la guardia. Pensamos, ellos deben querer decir lo mismo que nosotros. Bueno, no tienen la obligación de tener el mismo significado que nosotros. Y luego pueden usar otro lenguaje esparcido por allí que indica que están utilizando el lenguaje para designar lo que es nuevo en su punto de vista. Entonces, han tenido que crear una clasificación, un glosario de términos, un vocabulario que usan entre ellos para que las personas sepan de qué están hablando. Eso se hará más claro. Ahora, en la música es importante leer el capítulo sobre la música después de haber leído otros capítulos en el libro. Algunas personas abren el libro y van directamente a leer ese capítulo. Hemos escuchado esto de muchas personas porque conocen la música o son líderes de adoración y quieren saber qué estamos diciendo sobre el lado de adoración. Pero tienes que leerlo en un contexto por un par de razones. Primero, tienes que saber que hay otros peligros asociados con la NRA, con Bethel y sus enseñanzas sobre esto. La música de Bethel no es la única música, podemos volver a eso en un momento.
pero tienes que saber que incluso aparte de la música, lo que enseñan es dañino. Entonces, si estás introduciendo a las personas a un movimiento a través de la música, incluso si la música fuera segura, si el movimiento no es seguro, les proporcionaste un camino o un conducto que es atractivo hacia una mayor curiosidad sobre el movimiento. Eso es un riesgo. Entonces, es bueno saber más al respecto que solo de la música. Pero lo otro es que la música está impregnada con el lenguaje del movimiento. La música expresa conceptos, teología y prácticas de NRA. De eso se trata. Porque la música es algo en lo que participas. La adoración es participativa, ¿cierto? No todos estamos involucrados. Estamos conjuntamente comprometidos en una actividad. Y cuando cantas las canciones, estás en efecto expresando tu acuerdo con las letras, ¿verdad? Entonces, si en tu iglesia recitas el credo de los apóstoles semanalmente, algunas iglesias lo hacen. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y así sucesivamente a través del credo. Comienza con las palabras yo creo. Es una creencia, es un creo, es lo que yo creo. Y estás expresando tu acuerdo con los principios del credo cuando lo recitas. Ahora, mucha gente recita el credo y no piensan que precisamente eso están haciendo. Me asombra que puedas leer el credo y pensar, no necesito creer esto para decir aquello. Y sin embargo, el credo comienza con las palabras creo. Ahora, cuando cantamos es casi el mismo credo. No deberíamos cantar canciones con las que no estamos de acuerdo. No sé si estás de acuerdo con eso, pero creo que cuando cantas una canción deberías creer lo que estás cantando. Eso es lo que pienso. Deberías creerlo. Eso significa que deberías preguntarte qué significa esta canción, cuáles son las palabras y cuál es el mensaje. Y luego pregúntate, ¿creo en este mensaje? ¿Puedo comprometerme con este mensaje? ¿Puedo estar ante Dios en alabanza a Él con mis compañeros creyentes en Cristo y decir esto? Creo que necesitamos hacer esto con nuestras oraciones. ¿Crees en tus oraciones? No te estoy preguntando si crees que tus oraciones son eficaces. No estoy preguntando si crees que tus oraciones obtendrán resultados. Estoy preguntando, ¿crees en tus oraciones? ¿Crees en la forma en que oras? Piensa en eso la próxima vez que ores, ¿de acuerdo? Durante una comida, durante el día o al final del día. Y hazte esta pregunta. ¿Creo en las cosas que le estoy diciendo a Dios en esta oración? Cuando lo alabo por algo grande, ¿realmente creo que eso es cierto de Dios? ¿Realmente creo que Dios es grandioso de esa manera? Esa es una buena pregunta que hacer. Cuando le pido algo, ¿realmente creo que Él es un dador y uno que nos da las cosas que necesitamos? Podemos estar orando por cosas que no deberíamos orar. Así que pregúntate, revisa tus oraciones, revisa tus cantos y pregúntate, ¿sé lo que digo y creo lo que digo? En segundo lugar, pregúntate, ¿debo creer estas cosas? Una cosa es creerlas y otra muy distinta tener la convicción de que son verdad. ¿Crees que son verdaderas? Pero, ¿en qué te basas para creer estas cosas? ¿Por qué crees que son la verdad? Deberías poder responder a esa pregunta en relación con tu manera de orar. Deberías poder responder a esa pregunta por la forma en que cantas. ¿Por qué creo lo que canto? Entonces, ¿lo creo de verdad? ¿Debo creerlo? ¿Por qué lo creo? ¿Y realmente debería creerlo? ¿Podría estar equivocado? Ahora, creemos que, como has leído, si has leído el libro del que estamos hablando, verás lo que ellos creen y lo que quieren decir cuando escriben las canciones. Eso es lo que se llama la intención del autor, la intencionalidad del autor. Cuando interpretamos las Escrituras, la intención del autor es muy importante, ¿verdad? Queremos estar seguros de lo que el autor quiso decir y entender que la intención del autor no viene de lo que significa para mí en un sentido subjetivo. Ahora, podría entender correctamente, y el Espíritu podría estar trabajando de tal manera que yo lo entienda correctamente, pero eso no es lo crucial. Queremos hacer preguntas. Cuando Pablo dijo esto en su carta a Timoteo, ¿qué estaba pensando Pablo y cuál era la situación de Timoteo para que entendiera este mensaje? Quiero entender a Pablo como Timoteo habría entendido a Pablo. Quiero entender bien la intención del autor. ¿Cuál es la intención del autor de una canción y quién es el autor? Bueno, el autor es el que escribe la música, ¿verdad? Y los músicos escriben su música basándose en el conocimiento de la verdad que tienen, también en las experiencias que hayan tenido y las influencias bajo las que están
cuando componen o interpretan música. Así que ellos son los teólogos de su música. Te están enseñando teología y quieres estar seguro de que es correcta, bien fundamentada. ¿Quieres saber cuál es su teología y cómo utilizan las palabras para comunicarla? Porque la forma en que utilizan las palabras en su música será su intento de comunicarte su teología. Ese es el poder de la palabra. Esas son las palabras que utilizan, y puede que no utilicen las mismas palabras que usted, y puede que usted no quiera creer lo que ellos piensan que significan esas palabras. Este es el problema, y por eso no puedes leer la Biblia y luego abrir una canción o leer una canción y abrir la Biblia y comparando los dos decir, bueno, a mí me parece bien. Porque importa mucho lo que el autor tenía en mente cuando escribía esas canciones. Esa es la teología que querían. Ahora, aquí es donde creo que puedo ser más convincente en este punto. También quieren que te involucres en una especie de práctica que va con estar teológicamente alineado con ellos. Y una cosa de la que aún no hemos hablado, pero seguro que lo haremos, es sobre la oración y una forma de oración llamada oración de declaración. La oración declarativa no es el tipo de oración en la que se pide algo a Dios. Es un tipo de oración profética que se basa en la creencia de que sabes que Dios tiene la intención de hacer algo y lo declaras, lo que contribuye a que ocurra. Es una especie de palanca para transferir energía al mundo y hacer que suceda. Así que tus palabras tienen poder creativo a través de la declaración. En cierto modo, estás aprovechando el poder de Dios o de los ángeles. Puedes hacerlo mientras cantas si dices las palabras adecuadas. Puedes participar en la oración de declaración si cantas canciones de Bethel. ¿Es eso lo que quieres hacer? ¿Es esa tu intención? Yo digo, bueno, al menos que tengas la conciencia que esa es su intención. Bill Johnson ha dicho, y citamos esto en nuestro libro, que cuando la unción de Dios está en una canción y, bueno, eso es uno, sí, en una cita diferente, la música elude. Bueno, déjame decir esto primero. Cuando la unción de Dios está en una canción, va a producir resultados que no puedes obtener de otras maneras. Él no explica realmente cómo funciona la unción de Dios en una canción. ¿Cómo funciona eso? ¿Está inspirado el músico? ¿Es un mensaje infalible? ¿Qué es la unción? Esa es solo una buena pregunta para hacer, pero esto es lo que él dice aquí. Citamos esto al principio de nuestro capítulo sobre la música tóxica de iglesia de Bill Johnson, música que traspasa todas las barreras intelectuales, y cuando la unción de Dios está en una canción, las personas comenzarán a creer cosas. No creerían a través de la enseñanza. Lo diré de nuevo. La música sobrepasa todas las barreras intelectuales. Y cuando la unción de Dios está en una canción, entonces Dios a propósito está pasando por encima de tu intelecto. A través de su unción, las personas comenzarán a creer cosas, no solo a sentir cosas, sino a creer cosas. No creerían a través de la doctrina. Ahora, ¿qué pasa si tu enseñanza entra en conflicto con lo que crees en base a la música? Obviamente, la música está destinada a ser un medio para enseñar a la gente lo que creen. Están funcionando como teólogos. ¿Cuáles son sus credenciales como teólogos? ¿Crees que soy un teólogo? ¿Te gustaría saber cuáles son mis credenciales como teólogo? ¿Querrías saber dónde obtuviste tu educación? ¿De dónde sacas tus ideas? ¿Cómo usas la Biblia y todo eso? Considero que la música en la iglesia hoy, independientemente de la iglesia, esto no es solo la NRA, está funcionando en nuestras iglesias como un catecismo. ¿Sabes lo que es un catecismo? Es una herramienta de enseñanza simplificada que se usa repetidamente para transmitir la doctrina fundamental, de modo que lo tienes como punto de referencia, es tu brújula teológicamente. Entonces diferentes denominaciones tienen sus catecismos. Hay un catecismo luterano. Los presbiterianos tienen la confesión de fe de Westminster y así sucesivamente. ¿Dónde aprenden los jóvenes o cualquier otra persona hoy en día las verdades básicas que oyen repetir una y otra vez? ¿Acaso a través de la predicación? Si es predicación, es algo diferente cada semana, ¿no es así? Ahora llegas a captar ciertas cosas, escuchas el hilo conductor y captas el tamborileo constante de las escrituras sobre ciertos temas.
Pero el único dispositivo que la Iglesia utiliza hoy para inculcar en nuestras almas el mismo mensaje de manera regular es la música. Y es una herramienta poderosa para moldear mentes. Si se me permite intervenir para que podamos relacionarnos con una comunidad eslava. En la comunidad eslava tenemos el Padre Nuestro. Normalmente lo oramos al principio o al final del servicio. Y luego hay otra, la oración de bendición, ¿no? La repetimos al final del servicio. Eso es exactamente lo que Douglas está señalando. Las canciones son métodos. El mismo método que usamos en la comunidad eslava para la oración de bendición o Padre Nuestro. Continúa. Bien, digamos que es mitad de semana, ¿verdad? Te estás cepillando los dientes, estás de compras y estás tarareando algunas melodías y no estás pensando en lo que estás tarareando. Pero si te detienes y piensas en ello, todas las palabras vienen a la mente, ¿verdad? Y todo es muy familiar. Y son las palabras del último sermón de tu pastor. ¿Tiene sentido? ¿Es eso correcto? No, no lo son. Lo siento, amigos, pero sus sermones no son tan memorables como su música. No es cierto, así que este asunto de la música no es un punto pequeño. Y creo que necesitamos tener una enseñanza teológicamente rica en nuestra música porque es una herramienta tan poderosa. Pruebe a ver su película favorita sin acompañamiento musical. Ignora la música, no es lo mismo. O vea a una banda militar tocar cuando todos los soldados están alineados para el presidente. ¿Para qué sirve la música? Para estimular a la gente, para unirla en torno a ciertos valores, creencias y convicciones y para hacernos patriotas o entender esta película o conseguir que la película nos llegue al alma más intensamente. Por eso tienen un premio en los Oscar a la mejor canción y a la mejor composición, porque la música es increíblemente poderosa y la música traspasa los poderes intelectuales. Es algo bastante sublime. Y entonces, si la música está enseñando nuestra doctrina que no reconoces como en nuestra doctrina porque no sabes cómo están usando esas palabras, entonces eres vulnerable. Y si estás diciendo las palabras, realmente estás experimentando con la oración de declaración. Yo diría que si te sorprendes a ti mismo haciendo eso, preguntes a la persona que tienes al lado, ¿y qué acabas de proclamar? Y te mirarán y dirán, oh, bueno, Señor, ¿de qué estás hablando? Solo estaba cantando una canción. Sí, pero no estaba solo cantando una canción. Y verás, en su punto de vista, ya sea que lo creas o no, cada vez más gente se une al coro de proclamaciones, ayuda a obtener resultados y a que las cosas lleguen a su buen final. Por lo tanto, se supone que tu canto está ayudando a traer el cielo a la tierra. ¿Es eso que quieres hacer? Ahora puede que sí. No digo que quiera responder esa pregunta por ti ahora mismo. Solo quiero que estés al tanto de la naturaleza de la participación en la música. Y eso es lo que entienden que está sucediendo. ¿No deberíamos pensar en eso también cuando lo usamos? Mucha gente nos ha dicho a Holly y a mí que la música fue el principal medio por el cual se sintieron atraídos. Y, por supuesto, amas la música y piensas, oye, ¿quién hizo esta música? ¿Dónde puedo conseguir más de esto? ¿Y de dónde vino? ¿O tienen una iglesia, tienen una escuela de ministerio sobrenatural? Y es más barato que la universidad y puedes aprender a ser un trabajador de milagros. Oh, Dios mío, esto es asombroso, así que déjame echarle un vistazo. Y este es el testimonio de una persona tras otra, diciendo repetidamente que fue la música lo que me atrajo. Y aquí hay otra cosa que me parece interesante. ¿Qué porcentaje cree que, en promedio, reclaman las personas con las que habla basándose en los comentarios de su encuesta? ¿Cuál es el porcentaje estimado? No sé un porcentaje, pero es mucho. Recibimos mucha correspondencia diariamente de las personas y eso es una de las cosas más comunes que escuchamos, es que la música los atrajo. A ver, supongo que dices, ¿qué problema hay si la letra es fiel a la doctrina? Digamos que lees las letras. Están muy bien compuestas, pero el compositor podría ser, digamos, Betel. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, en primer lugar, podrías pensar que las letras son inocentes o doctrinalmente buenas, y no lo son si te importa la intención del autor. Ahora, podrías imponer tu propio significado en ello
y significar algo completamente diferente. Pero ¿por qué hacer eso? Hay mucha buena música y lo que queremos tener es música que realmente exprese la verdad de una manera poderosa. Estoy citando la Escritura ahora. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Oh, ¿verdad? ¿Importa la verdad en adoración? Por supuesto que sí, es esencial. ¿Qué piensa Dios de la adoración que no es verdadera? Lo sabemos por las Escrituras. ¿Cómo responde Dios a nuestra adoración si no está en alineación con su verdad? ¿Cómo maneja eso? ¿Queremos ser culpables de ello? Entonces, en primer lugar, tenemos que estar seguros de que es preciso. Generalmente no somos tan considerados al respecto. Ahora, la música que ha sido probada y probada a lo largo de generaciones, incluso siglos de tiempo, ha sido bastante bien examinada. Entonces, no sentimos la necesidad urgente, pero esta música se está produciendo día tras día, ¿verdad? Se está produciendo nueva música. Entonces, ¿dónde están? ¿Quieres que esos músicos sean tus teólogos? Apuesto a que si vieras a uno de ellos en este panel, cuando estaba haciendo una entrevista, estábamos haciendo una pequeña entrevista teológica con uno de los músicos, podrías empezar a cuestionarte si realmente querías que fueran tus teólogos. Solo estoy diciendo que eso no es realmente su vocación, incluso en su propio sentido. Pero eso es lo que están haciendo. Así es como están funcionando. Ellos están proporcionando el catecismo. Ahora, otra cosa que es peligrosa es que algunas personas dicen, bueno, cuando las iglesias usan su música, por supuesto, estás suscribiendo, ¿verdad? Y pagas una tarifa de suscripción. Y eso es cierto. De esta manera reciben recompensa económica para ellos por comercializar su música de manera efectiva y son muy buenos en mercadotecnia, o no estarían en todas las iglesias. Así que estás ayudando a apoyar su ministerio. ¿Entiendes? ¿Quieres apoyar este ministerio? Es una gran parte de su presupuesto. Otra cosa es que es un anzuelo, y tenemos otras citas en el mismo capítulo acerca de cómo esto ayudará a aumentar la conciencia. Decimos que los líderes de Bethel declaran abiertamente que ven su música como una herramienta para plantar las enseñanzas y prácticas de la iglesia Bethel en otras iglesias de todo el mundo. Las propias palabras de Bill Johnson indican que este es nuestro objetivo. Bill Johnson dice que somos exportadores. Nunca quiero cambiar eso. Vamos a crear un modelo que se puede replicar en cualquier parte del mundo y vamos a llevarlo a alguna parte y vamos a planificarlo. Planeémoslo a través de la cultura de Jesús, Jesus Culture en inglés. Planeémoslo a través de la música que escribimos. Planeémoslo a través de las conferencias que hacemos. Cultura de Jesús es otro grupo de música NRA que salió de la iglesia Bethel. Sí, bueno, esa es su intención y están actuando estratégicamente para lograr ese objetivo. Por eso tienes que tener eso en cuenta. ¿Realmente quieres que sea así? Ahora aquí hay otra cosa. La música está realmente diseñada. En realidad la música está diseñada específicamente para ayudar a los cantantes, a los congregantes, a sentir cierto tipo de inspiración, y no creo que eso vaya a ser motivo de discusión. La gente dice que por eso les gusta la música. Yo me siento más cerca de Dios, y eso se debe sobre todo al efecto emocional que tiene. Eso en sí mismo no es malo, pero voy a decir esto ahora. La música en realidad no es accidental, es muy intencional. Los acordes, las notas, todo se junta con el propósito de ayudar a fabricar una experiencia, y eso crea una especie de adicción si es una experiencia agradable. Si es una experiencia que asocias con estar en buenos términos con Dios y sentirte bien en la presencia de Dios. No importa lo que hayas hecho, tal vez hayas cometido pecados horribles durante el transcurso de la semana. Vienes y después de unas cuantas canciones empiezas a sentir, creo que Dios piensa que soy una persona bastante buena, porque lo estoy sintiendo con Dios. ¿Ves? Entonces eso puede crear una experiencia de fabricación que realmente valoras. Anhelas eso, quieres más de eso. Por eso lo escuchas en tu coche y de camino al trabajo o lo que sea. Ahora aquí hay otro problema con esto. ¿Qué tan auténtica es la experiencia? Algunos músicos te dirán que hay cosas químicas que ocurren en nuestros cuerpos cuando cantamos. Se liberan endorfinas y tenemos experiencias eufóricas y así sucesivamente. Esto es por diseño de Dios, no es algo malo. Pero lo que quieres hacer es más o menos averiguar
lo que eso podría significar en términos de realidad frente al sentimiento. ¿Es lo que estoy sintiendo ahora una buena indicación de la realidad en mi experiencia básica con Dios? Es una buena pregunta que tenemos que hacernos, independientemente de lo que estamos cantando o haciendo, pero en realidad estás siendo controlado y tus emociones están siendo dirigidas a través de la música. Y la gente que escribe música para películas sabe también lo que hace. Y la gente que escribe partitura música de adoración también saben lo que hacen, son profesionales. Ellos saben cómo funciona esto. Entonces ahora aquí está la cosa. Durante el culto experimentas ciertos sentimientos. ¿Qué sucede con la continuidad de la experiencia con el resto de tu vida en la iglesia? ¿Son consistentes? ¿Sigues sintiéndolo durante el sermón? ¿Lo sientes cuando vas a la próxima reunión o solo con la música? Si estas sensaciones solo están asociadas a la música, puedes potenciarlas asistiendo a Bethel, porque toda la cultura está impregnada de este deseo de mejorar tu experiencia espiritual y de estar constantemente alerta a la manifestación de lo sobrenatural. He estado allí, Holly ha estado allí, Don ha estado allí, así que no estoy inventando esto. Entonces lo que estoy diciendo es, si en tu iglesia estás utilizando esta música, pero no estás replicando la totalidad de la experiencia que Bethel promete y ofrece, y desde lejos parece tan atractiva, ¿qué estás haciendo? Estás anunciando una experiencia que pueden obtener mejor, más grande, en otro lugar que en tu propia iglesia. Y no va a pasar mucho tiempo antes de que la gente se dé cuenta de eso y tus iglesias empiecen a perder influencia con la gente. Tampoco ayuda que las iglesias de la NRA estén intentando que la gente compare su aburrida experiencia en su propia iglesia con lo que ellos ofrecen. Don ha mencionado esto antes. Él y yo no nos pusimos de acuerdo, pero él dijo que la promesa está en esto. No quieres una experiencia cristiana aburrida. El aburrimiento puede ser en realidad un reflejo del fruto del Espíritu obrando en tu vida. Debemos aprender a identificar qué es exactamente una señal de la obra de Dios. Y no siempre son números, emoción o una fuerza obvia vibrando en la habitación. Por eso digo que no es insignificante ni algo con lo que se pueda jugar. Nos han llegado bastantes preguntas relacionadas con la música. No obstante, las abordaremos después de comer, en la última sesión, durante el turno de preguntas y respuestas. Me gustaría cambiar un poco de tema y profundizar en el aspecto práctico del NRA. Gracias por explicar el aspecto musical. Hablaremos más de ello en la sesión de preguntas y respuestas, ya que hay muchas preguntas al respecto. Me gustaría explorar el lado más práctico del NAR. De sus escritos, deduje que usted, Holly, visitó la iglesia sobrenatural o Bethel y la escuela sobrenatural para realizar un trabajo de investigación. Fue su clase de la escuela dominical para adultos. ¿Clase de escuela dominical para adultos? Es su primera clase para principiantes. Sí. En su escrito has destacado algunas cosas. ¿Puede explicarnos en qué se diferencia de una iglesia tradicional? ¿A qué señales debemos prestar atención? ¿Cuáles son los aspectos prácticos? Cuando asistía a la iglesia Bethel en Reading, iba a una clase de escuela dominical para adultos o clase de iniciadores de fuego. Este es un curso de varias semanas diseñado para crear avivadores. Ahora, iniciadores de fuego es la palabra de moda de la NRA para los avivadores. Y ese día estaban enseñando a la gente a profetizar y dijeron que estaban activando a la gente en un don profético. Por lo tanto, la activación es una palabra de moda de NRA. Como Doug mencionó antes, en Bethel y en la enseñanza de la NRA en general, la idea es que cada cristiano puede tener cada don milagroso. Todo cristiano puede profetizar, todo cristiano puede sanar. Cada don es un don milagroso. Permíteme aclarar la pregunta. ¿Estás afirmando que cualquiera puede realizar la acción que mencionaste al activarla? A través de un proceso que ellos llaman activación. Ok. ¿Puedes definir activación? ¿Qué significa eso? Sí, si alguien nunca ha profetizado antes, al participar en un ejercicio de activación que he visto en la iglesia, puede comenzar a profetizar. Sabemos por 1 Corintios 12:11 que el Espíritu Santo distribuye dones a las personas según su voluntad, ¿verdad? Así que esto es contrario a la doctrina de la activación.
pero lo que vi en la clase de iniciadores del fuego fue que estaban invitando a personas que nunca antes habían profetizado y querían activarse a pasar al frente. Creo que 4 personas levantaron la mano y pasaron al frente de la clase y escogían a cualquier persona de la sala que no conocieran y tenían que decir lo que les viniera a la mente como una palabra profética para esa persona en la audiencia. Y decían cosas como, creo que escuché que es mi cumpleaños. ¿Eso significa algo para alguien? ¿O escucho ese nombre? ¿Significa algo para alguien? Y ya sabes, estaban bastante cerca de la verdad. Así que activaron a la gente ese día. Hacen otros ejercicios de activación. En Bethel promueven este ejercicio. Toman a 2 personas y le vendan los ojos a una de ellas o tal vez a ambas. Y tienen que profetizar a la otra persona sin saber quién es. Simplemente dicen lo que les viene a la cabeza sin filtrar, siempre que sea positivo, alentador. Este es otro ejercicio de activación que hacen. También promueven un juego que llaman Uno Profético. Si conoces el juego de cartas, tomarán un mazo de cartas y reunirán a un grupo de personas y sacas una carta. Y dependiendo del color de la carta que saques, si es una carta verde, tal vez se supone que debes profetizar a la persona a tu izquierda sobre su destino. Y si es una carta roja, profetizas a la persona a tu derecha sobre sus relaciones o sus finanzas, ya sabes. Hablamos de esto en el libro. El libro Cristianismo Imprudente tiene todos los detalles exactos, pero son diferentes ejercicios de activación que hacen. Y de nuevo, la idea es que cada creyente no solo puede, sino que debe ser activado en cada don milagroso. De otra manera, estás fuera de la voluntad de Dios. Porque quieren levantar este ejército de trabajadores de milagros del fin de los tiempos, y la única forma de hacerlo es conseguir que todos los creyentes estén activados. Así que estas escuelas sobrenaturales de ministerio están empezando en iglesias a través de los Estados Unidos y alrededor del mundo. Muchas siguen el modelo de la Escuela de Ministerio Sobrenatural de Bethel en Reading. Muchas de ellas utilizan el plan de estudios de Bethel. Otras utilizan su propio plan de estudios, pero la idea es que en estas escuelas las personas están siendo activadas de estas maneras para aprender a profetizar o sanar a los enfermos. Además de esta pregunta, a menudo oímos en nuestros círculos y de boca en boca que Jesús prometió que haríamos grandes milagros. Cuando leo esto, por ejemplo, personalmente no creo que yo pueda resucitar a alguien de entre los muertos con más eficacia de la que pudo hacerlo Jesús. ¿Entiendes lo que quiero decir? Yo tampoco puedo hacer nada más de lo que Cristo pudo. Mi interpretación al leer esto es que nosotros, como cuerpo colectivo de Cristo, podemos lograr más juntos. Esta es la conclusión a la que llego sin leer ningún comentario. Por ejemplo, cuando hago mi lectura diaria, parto de este supuesto. La idea es que seremos muchos y trabajaremos juntos para realizar una obra mayor para Cristo. Una forma en que interpreto esto es relacionarlo con la obra terminada en la cruz. Jesús predicó hasta su muerte en la cruz. Mi lógica me dice, cualquiera que predique después de Cristo está haciendo más trabajo porque es el trabajo terminado de Cristo. Apuntamos a la cruz, a lo que Él ha hecho. ¿Qué quieren decir con mayores obras en sus palabras de moda? Y van bastante lejos. He conocido a muchos pastores y ministros jóvenes. Lo primero que citan es un pasaje del Evangelio de Juan. Pero Jesús dijo, Pablo, fue Jesús quien dijo. Y sé que gente como Bill Johnson y otros en estos círculos ponen mucho énfasis en eso. ¿Qué significa eso en su lenguaje? Así que nos estamos refiriendo a Juan 14:12. Jesús dice allí, bueno, primero entiendan las circunstancias. Ha reunido a sus discípulos con él en el aposento alto y les está diciendo lo que viene. Y es desconcertante para ellos, no lo entienden completamente. Dice en el versículo 1, si creéis en Dios, creed también en mí. Podría predicar un sermón sobre ese versículo. Es un mensaje asombroso el que habla allí. Él continúa y dice en el verso 6, yo soy el camino. Yo soy el camino. Él dice, leámoslo como está escrito. Sí, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También dice, donde yo voy, allí estaréis también vosotros.
Dijo uno de los discípulos, que con el tiempo aprendió a llevar la contraria a Jesús con más diplomacia, y dijo: Señor, conocemos el camino, ¿no podrías simplemente mostrarnos el camino? Tal vez refrescarnos la memoria o algo así. No estaba contradiciendo a Jesús, pero creía que no sabía cuál era el camino. Y Jesús le dice: conoces el camino porque me conoces a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la única manera de llegar. Conocen el camino porque me conocen a mí. Eso es muy poderoso. Ni siquiera tienes que mirar las señales o ver dónde está la encrucijada en el camino, ni nada por el estilo. Solo sígueme y estarás donde yo voy. Eso es lo que él está diciendo. Y luego añade: por cierto, ¿sabéis las obras que yo hago? Ustedes también las harán, y aún mayores obras que estas. Creo que ellos no entendieron completamente de lo que él estaba hablando. Es algo difícil de hacer. Ha habido muchos casos en los que no se dieron cuenta de lo que quería decir, solo para recordarlo más tarde. ¿Qué quiso decir? Él dijo que no solo tú, sino todos los que creen en él harán obras aún mayores. Esto es muy asombroso. Si crees en Jesús, tú también estás incluido en esta promesa. Impresionante, ¿no te gustaría saber lo que eso incluye? Digo, valdría la pena saberlo, ¿no crees? Si crees en él, dice esto a todos los que creen. ¿Qué quiere decir? Bueno, él usa la palabra obras. No hablaba inglés, que yo sepa. El inglés fue algo posterior. Así que la palabra griega es ergon. ¿Qué significa eso? Obras. Por eso se traduce como obras en nuestras Biblias en inglés. Si tomas una Biblia y dice milagros, esa es la interpretación de alguien de lo que él quiso decir cuando usó la palabra obras. Él no usó la palabra milagros. Él no dijo las palabras que usamos para traducir señales y maravillas. ¿No es cierto? Usó la palabra obras, y Jesús hablaba de su obra, la obra que el Padre le había dado, y lo ves en todo el Evangelio de Juan, que es un buen lugar para ver cómo Jesús usó la palabra obras. Ahora Bill Johnson y otros predicarán y dirán: cuando Jesús dijo obras, quiso decir milagros, y no hay otra posibilidad. Esta es la única cosa que podría querer decir, y si no lo entiendes, entonces eres un tonto. Bueno, yo no lo entiendo. Porque dijo obras, quiero saber, bueno, ¿a qué se refiere realmente? Creo que porque él está hablando a los discípulos, usted busca los hechos en el libro de los hechos. Sospecho que no se traduce tan bien al ruso, pero busca los hechos en el libro de los hechos. Sabrás cuáles son las obras cuando veas a los discípulos haciéndolas. Bueno, hicieron milagros, ¿no? Sí, pero ¿cuál era su principal objetivo? ¿Crees que Jesús estaba diciendo: hablemos de las cosas secundarias que van a hacer? Nos preocuparemos de lo principal más tarde. ¿O crees que él predijo cuál sería su vocación principal en este mundo? Ustedes estarán haciendo mi trabajo. Esta es la razón por la que bajé del cielo para estar en este mundo, en esta tierra. Ese era el trabajo que vine a hacer. Tú también lo vas a hacer. Tu trabajo va a ser incluso mayor que el mío. En cierto sentido, superará lo que he hecho. ¿Crees que se trata de solo milagros? Él no vino realmente aquí para hacer milagros. Los milagros jugaron un importante papel en el ministerio de Jesús. Hay muchas razones por las que realizó milagros. ¿Los discípulos realizaron milagros? Oh, sí, lee el libro de los Hechos, señales y maravillas, cosas asombrosas. Pero ¿cuál era su verdadero trabajo? Si le hubieras preguntado a Pablo, Pedro o Felipe: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Para qué estás en este mundo? Ese es su trabajo. Oh, estoy aquí para hacer milagros. ¿Necesitas un milagro? Haré uno para ti. Ese no es el enfoque. Los milagros apoyan el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Es parecido a lo que decía Pablo. ¿Ves? Ahora estoy predicando. Lo siento, no es domingo. Ni siquiera es domingo. Pero ¿cuál es el trabajo? Es la predicación de la resurrección de Jesucristo para que las personas sean salvadas de sus pecados y tengan esperanza. La esperanza de la resurrección de Jesús. Lees todos los sermones y siempre vuelven a la resurrección de Jesús. Pero creo que la pregunta es... Espera un segundo, porque no he dicho ¿y cuál es esta obra mayor? Sí, que es mayor, atrae a las generaciones, por ejemplo, a los jóvenes ministros. Cuando leemos, estamos llenos de energía, ¿verdad? Sentimos esto cuando escuchamos a alguien hablar, leemos un libro, o vemos un video de YouTube o un podcast. Explican una forma de cristianismo que es tan poderosa y glamorosa. Luego, podría escuchar una declaración de Bill Johnson, insinuando que todas las obras mayores serán milagros, señales y maravillas. Luego, asisto a una clase de activación. Finalmente, obtengo el código. Tienes la oportunidad de hacer esas cosas. Sí, y tengo esa especial
Preferirías poder hacer eso en lugar de guiar a alguien hacia el Señor. Ahora tomemos una lección de los ángeles. Sí, de acuerdo. Siempre que ocurre un milagro, los ángeles se alegran. ¿Sabes dónde lo dice en la Biblia? No lo dice. Pero hay un pasaje que dice que cuando alguien llega a la fe, los ángeles se regocijan. Me pregunto cómo sonará eso en el cielo. ¿Quieres traer el cielo a la tierra? Lleva la alegría de los ángeles a través del evangelismo. Nunca dije eso antes. Dije que no diríamos nada que no estuviera en nuestros libros. Bueno, eso no está en nuestros libros. Pero ¿ves lo que quiero decir? Necesitamos entender las prioridades de Dios. Necesitamos alinearnos con las prioridades de Dios, no con las prioridades de Bill Johnson o las prioridades de alguien más, ni mis prioridades, las prioridades de Dios. Mira el libro de los Hechos para conocer los hechos sobre cuáles son las prioridades de Dios. Los milagros no son cosas pequeñas, no son insignificantes, pero son herramientas y, por cierto, incluso la crucifixión de Jesús no es el Evangelio. Eso no sería una buena noticia si no hubiera resucitado de entre los muertos. Eso sería una noticia bastante mala. Y de hecho, eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15. Estamos en grandes problemas si la resurrección no ocurrió. Él sigue muerto y nosotros seguimos en nuestros pecados. La resurrección es el Evangelio. Es el Evangelio del reino. Es el Evangelio del reino de Dios o del cielo o como quieras llamarlo. Ese es el Evangelio del reino. No se trata de cómo aprovechar el poder sobrenatural haciendo milagros. Y entiende esto, la prédica continúa. Jesús dijo, ahora si quieres creer en un profeta, no creo que puedas hacerlo mejor que Jesús, ¿verdad? Jesús dijo, profetizó, nos dio profecía. Y dijo, habrá profetas que harán señales y maravillas. E incluso me dirán en aquel día, las hice en tu nombre. ¿Y sabes qué? Voy a tener que decir, ¿sabes qué? Aléjate de mí porque no te conozco, no te conozco. Jesús lo dijo, no me lo estoy inventando. Así que las señales y los prodigios son señales maravillosas de la obra de Dios en el mundo, pero no son decisivos en todos los casos, ni prueban que una persona sea un profeta legítimo y pueden distraer más que ayudar. Podría seguir y seguir. Tomemos la curación del paralítico. Un hombre paralizado es bajado a través del techo. Uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Desearía haber estado allí. Me encantaría ver esto. Tienes a todas estas personas. La habitación está llena. No hay más espacio. La gente no puede entrar al edificio. Jesús está predicando y los líderes religiosos tienen asientos de primera fila. Tienen los boletos exclusivos y están allí mirándolo. Y Él está enseñando. Y luego hay este polvo y cosas cayendo del techo y este hombre es bajado. ¿Crees que llamó su atención? Jesús no puede ignorar eso. No es como, bueno, está bien amigos, me voy a parar aquí y ustedes no prestan atención a lo que pasa allá arriba. No, esto se convierte en lo principal, es cuestión de tiempo y Jesús lo sabe. Así que lo que hace ahora es muy importante. Probablemente esto es lo más significativo de su mensaje. Es lo único que sabemos de su mensaje ese día. De hecho, un hombre viene. ¿Para qué vino? Bueno, para empezar, no tenía muchas opciones. Sus amigos trataron de sacarlo por la puerta trasera, pero nadie lo dejó entrar. Está paralizado, es discapacitado, no puede usar sus extremidades. Sus amigos dicen, tenemos un plan, le bajaremos por el tejado. El paralítico lo oyó. ¿Qué va a hacer al respecto? No puede luchar contra ellos. Así que es su fe la que le lleva a Jesús. Jesús aprueba su fe, les permite bajar al hombre. Bueno, Jesús, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a sanar a este hombre o no? No lo cura. ¿Qué hace? Dijo, hijo, tus pecados están perdonados. ¿Cuáles son las prioridades de Jesús? Este hombre vino para ser curado. Sus amigos lo trajeron para ser curado. Todos en la sala dicen, ay Dios mío, vamos a ver otro milagro. ¡Wow! Y él dijo, ¿y puedes imaginar la decepción en la sala? Tus pecados son perdonados. Eso no debería haber decepcionado a la gente en la sala. Si hubiera funcionado porque esa era su mayor necesidad, es tu mayor necesidad. Esa es mi mayor necesidad, independientemente de mi condición física. Tus pecados están perdonados. Ahora escucha, no puedes probar eso. Los líderes religiosos están sentados allí. Jesús sabe lo que están pensando. Creo que todos en la sala saben lo que están pensando. Creo que cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, todos los ojos se volvieron de Jesús a los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque todos saben que solo Dios puede perdonar pecados.
y ahora los líderes religiosos están aquí para decirnos si este hombre es auténtico o no. Y Jesús les dice, sé lo que están pensando. Estás pensando que solo Dios puede perdonar pecados, para que sepas que yo, el Hijo del Hombre, efectivamente tengo poder y autoridad en la tierra para perdonar pecados. Observa lo que sucede a continuación, y es entonces cuando cura al hombre en demostración de su autoridad para satisfacer la necesidad más fundamental de ese hombre, que es espiritual, al igual que lo es para ti y para mí. Ese mensaje se pierde en la nueva reforma apostólica. Y guarda ese pensamiento. Volveremos porque creo que Don tiene algo que agregar a esto. Pero adelante, Holly. Bueno, creo que estabas preguntando qué tipo de cosas están afirmando los líderes de la NRA que son las obras mayores. ¿Alguien aquí ha oído hablar de Rick Joyner? Él es un apóstol líder en este movimiento. Él dice, separar el Mar Rojo difícilmente será recordado como un milagro significativo después de las cosas que serán hechas por aquellos que sirven al Señor al final de esta era. Así que él está hablando acerca de este ejército obrador de milagros de los últimos tiempos que se levantará y hará grandes obras. Y estos son ejemplos, él dice, de cosas que los creyentes del tiempo del fin harán bajo apóstoles y profetas. Sanar a cada paciente dentro de hospitales enteros e instituciones mentales a través de la simple imposición de manos sobre los edificios. Desviar inundaciones furiosas con una sola palabra. Poseer autoridad sobre todas las leyes naturales como la gravedad, el tiempo, el espacio y la masa. Ordenar que las montañas se arrojen literalmente al mar y que las montañas les obedezcan. Multiplicar los alimentos y los recursos. Revelar proféticamente curas sencillas y naturales para enfermedades mortales. Profetizar con un conocimiento exhaustivo de todo lo que ocurre antes de que ocurra. Nada les tomará por sorpresa. Y participar en concilios regulares con ángeles. Ahora, Don, te toca a ti. Mencionaste algo que quiero que todos escuchen. Lo que te sacó de la NRA fue un fenómeno que observaste y milagros que experimentaste en la obra redentora que creo, Doug, explicaste muy bien. ¿Puedes explicar desde tu perspectiva estando dentro de NRA y luego la palabra de Dios comenzando a hablarte sobre la obra redentora? De acuerdo. Antes de que lleguemos a los hechos reales, quiero desviarme un poco de lo que se ha dicho, porque me han enseñado toda mi experiencia carismática. Juan 14:12. Y esto es realmente un tema controvertido. Es cierto que en Juan 14:12 se habla de poderes milagrosos, pero no podemos separar a Juan 13 de Juan 14, 15, 16, 17. ¿Qué acababa de hacer Jesús? Se quitó las prendas y les lavó los pies. Acababa de hacer eso. Y el mensaje que continúa desde allí es sobre el amor de Dios y el amor de los hermanos. Sigue todo el contexto, es realmente cierto. He encontrado que este es el mayor énfasis que he visto en el Señor en mi vida. ¿Realmente amamos a los hermanos de Dios? ¿Estamos dispuestos a entregar nuestras vidas? Y al hacer eso, hay algunas cosas que van a suceder que son extremadamente prácticas al satisfacer las necesidades de la gente prácticamente. Y también hay los dones del Espíritu Santo que pueden ayudar a hacer eso. Pero la verdadera cuestión es el carácter y la naturaleza de Dios en el mandamiento de Dios, que por esto todos los hombres sabrán que ustedes son mis discípulos. ¿Por qué? Por vuestro amor mutuo. Ahora, si mantengo a Jesús en el centro de todas las cosas, y puedo diferir contigo un poco teológicamente, pero mi teología principal es, primero, mejor que ames a Jesús más que a nada. Y en segundo lugar, que mejor traducido mi amor a usted como el cuerpo de Cristo. Si yo fuera ese tipo de persona y estuviera en un camino de error y realmente amara al Señor y realmente quisiera recibir amor por los hermanos, podría ser un poco más abierto en cuanto a si realmente estoy caminando en ese amor y vida y poder del Espíritu Santo. Creo que esto es realmente instrumental para ver lo que Jesús hizo que condujo a ese sermón, porque Él comienza a decirles repetidamente acerca de amarse unos a otros y lavarse unos a otros en el Señor. Y entonces empecé a ver contextualmente este trabajo es muy importante de esta manera. Si queremos sentarnos allí y jactarnos de milagros o lo que sea, porque usted señaló a la Escritura Mateo 7, 21 a 23, que si hay carismáticos que vienen al tribunal de Cristo y protestan y dicen, profetizamos, hicimos milagros, echamos fuera
espíritus malignos. Y Jesús dice, ustedes son obradores de iniquidad. Lo veo en la NRA. Siento decirlo, pero lo veo. Veo la práctica sin ley de exaltar a las personas, idolatrar a las personas, ese tipo de cosas. La gente que no quiere arreglarlo tiene algún provecho en ello. Se benefician de ello. Pero mira lo que hizo Jesús la noche que estaba a punto de ser traicionado. Se quitó el manto, tomó una toalla e hizo lo que otros tenían que hacer. Les lavó los pies sucios. Esa es una lección que he aprendido. ¿Crees que eres alguien? Jesús dice que el más pequeño es el más grande. ¿Quieres conocer verdaderamente al Señor, entender su deseo y cómo el mundo percibirá a la iglesia? Es esto. Es lo que estamos mirando, no son los grandes milagros. Porque cuando Jesús hizo milagros en los que estoy totalmente convencido, no cambió la situación de la manera en que la NRA está hablando de ello, porque mucha gente se confunde. En realidad puedes ver eso. Y Jesús solo diría, oye, viniste por los milagros, pero no entendiste la gran realidad. Era sobre mí la persona y era una confirmación apuntando a mí y a quien soy como hijo de Dios. Y por eso no dijo algo muy ofensivo, a menos que comas mi carne y bebas mi sangre, ¿sabes? Porque ellos estaban queriendo el milagro, pero no querían al Señor. Así que si realmente quiero al Señor, quiero amar a mis hermanos. Y eso es probablemente lo más difícil que podría decir. Eso es lo más difícil que he experimentado en el cristianismo. Y ese es el gran milagro que estoy aprendiendo en mi vida. ¿Y qué si tienes un título? ¿Y qué si tienes un don? ¿Y qué si tienes seguidores? ¿Realmente amas a Jesús? ¿Realmente quieres entregar tu vida de la manera que el Señor nos estaba mostrando? Esa es la interpretación. He pasado por muchas temporadas de seguir y seguir lo que Juan 14:12 enfatiza. Tengo muchas historias de cualquier manifestación de la que puedas hablar. La verdad es que he experimentado esas cosas. ¿Quieres hablar sobre el polvo de oro? ¿Quieres hablar sobre piedras preciosas? ¿Quieres hablar sobre plumas cayendo? Cualquier tipo de manifestación en la que quieras entrar. He estado alrededor de ello. Lo he visto, lo he experimentado. En ocasiones lo he visto producido a través de mi propio ministerio. Y en exceso de grados tengo muchas historias. Está bien. Y el pensamiento era, está bien, si podemos hacer esto y generar aquello, atraerá grandes multitudes. Y, sabes, ser un verdadero vehículo para este gran movimiento de Dios. Y lo que vi es, y esto ha sido una verdadera educación, los milagros de Jesús son realmente todos redentores por naturaleza. Llevan a una persona a la fe salvadora, nacen de nuevo. O digamos que una persona está demonizada, los liberará del problema demoníaco. O tal vez necesiten sanación corporal, los sanará. Todos son muy redentores. Pero hay muchos milagros que no son redentores, aunque son sobrenaturales. Y eso es lo que llegué a experimentar. Y solo porque es poderoso, y solo porque es un milagro, y porque es muy demostrativo, y las cosas aparecen como gemas y polvo de oro y oro líquido saliendo de la cara de una persona, y sus dientes obtienen metal en él, y todo tipo de cosas a las que podríamos apuntar. ¿Cuál es el resultado final? La persona realmente experimentó una experiencia redentora en el Señor, fueron transformados, encontraron a Cristo como la realidad central de ese milagro. Y empecé a entender, y mucho de esto ha sido tocado, hay un tipo de adoración hoy que está invitando a algo en la reunión. Pero ese algo que es etiquetado como el Espíritu Santo no siempre es el Espíritu Santo. Así que esto puede ser muy controvertido. Pero creo que en la NRA la puerta está tan abierta que nuestro gran adversario de la fe imita las cosas muy bien. Y es tremendo en falsificar señales y maravillas mentirosas. Y lo digo abiertamente, están presentes, yo los he visto. He visto su resultado y son muy atractivos, tienen un encanto. Y mueven el enfoque de Jesús completamente a la manifestación. Y lo he visto de primera mano, tuve que examinarlo, tuve que examinar mi propia vida. Tenía que ver por qué sucedía esto. Y esto es lo que quiero que entiendan. Si estoy en Bethel y acabo de terminar de predicar un mensaje evangélico falsificado, llamado Reino Ahora, una toma de posesión mundial del mensaje de las 7 montañas, ¿crees que el Espíritu Santo va a mostrar señales y maravillas en línea con ese mensaje? Porque esa noche cuando Bethel muestra la gran nube de gloria con polvo de oro, puedes decir que fue fabricado, puesto en las rejillas de ventilación o lo que quieras decir, pero sé que estas cosas suceden sobrenaturalmente y no es el Espíritu de Dios, de eso estoy seguro. Así de poderosas son las falsas señales y prodigios
Y no pienses que no puede suceder en el futuro porque ya ha sido escrito y predicho. Una de las grandes pruebas del anticristo con sus falsos profetas son las señales y prodigios demoníacos mentirosos que engañan al mundo entero. Satanás sabe lo que está haciendo, es encantador, es atractivo, y él puede infiltrarse en la iglesia si no se trata de Jesucristo, y estamos hablando de poder. Mejor prepárate porque vivimos en días en que estas cosas se están acelerando e intensificando en todo tipo de religiones, no solo en el falso cristianismo. Eso es lo que tuve que aprender. Necesitaba verlo y lo vi, es innegable y sobrenatural. Es real, pero entonces tienes que entender por qué vino, por qué se manifestó, cuál es su resultado, qué me ha hecho a mí, qué le hace a la gente y qué tiene que ver con Jesucristo. Y cuando lo reduces a matemáticas, solo dices, claro, fue sobrenatural, es sensacional, pero no vino de Dios. Es por eso que estoy hablando tanto de la NRA hoy. Es una falsificación, una imitación. Pero si ves lo genuino, entonces el milagro del Señor es genuino. ¿Y qué pasa? Una persona llega a conocer a Cristo. Pueden rechazarlo como le sucedió a Jesús, pero es una revelación de Jesucristo. ¿Y qué pasa cuando es hecho por el hombre? La gente empieza a seguir al hombre. No toques al ungido, ¿verdad? Usan esa afirmación. ¿Qué significa eso en los círculos anteriores en los que estuviste involucrado? ¿Qué significa eso? Porque no se puede. El hombre que Dios levantó en el Antiguo Testamento para ser un profeta en el Antiguo Testamento, donde ellos dijeron, no hagas daño a los profetas, porque ellos son designados por Dios y ellos llevan la palabra profética del Señor. Y si los tocas, tocas al Señor. Pero en el Nuevo Testamento dice prueba los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido de la iglesia para ver si son realmente de Dios. Así que nuestra responsabilidad en el Nuevo Testamento es, mira, lo que estás diciendo no se parece a las Escrituras, aunque digas que es una revelación del Señor. Y cuando hacemos eso y decimos, debes dar cuenta de tus revelaciones especiales, y ellos llevan ese pasaje del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y niegan la verdadera responsabilidad de la prueba de los espíritus, entonces dicen, mira, estás desobedeciendo a Dios porque estás tocando a un hombre que Dios ha levantado o a una mujer que Dios ha llamado. Y eso es usado a menudo, especialmente en los primeros días cuando los empezamos a probar más. Esto ciertamente podría conducir a muchos abusos espirituales que podemos observar y comprobar ahora. Creo que haré una pregunta a todos ustedes específicamente sobre este tema. Cuando la generación más joven escucha y ve mensajes como estos en las enseñanzas, ¿están intrigados porque hay alguna correlación con las lecturas del Nuevo Testamento y lo que escuchan en ciertos círculos de la NRA? Estos mensajes sugieren que habrá un movimiento genuino y poderoso de Dios, similar a lo que se presencia en el libro de los Hechos, por ejemplo. ¿Cómo distinguimos entre la falsedad y la verdad? Hemos tocado esta área, pero ¿qué son las cosas clave que podrían sugerir para ayudarnos a detectar la diferencia? Es muy tentador porque a menudo parece prometedor y correcto. Muchas veces parece correcto. Pero creo que tu primera respuesta es que definir las palabras y entender su intención original es importante. Además de eso, ¿qué más puedes ofrecer? En nuestro libro El reino falsificado, tenemos un capítulo llamado Avivamiento falsificado, donde damos 13 señales de avivamiento falsificado a las que debemos estar atentos. Así que vamos a repasarlas rápidamente. Activación. Hemos hablado de esto antes. Es si promueven la idea de que puede ser activado en dones milagrosos. Revelaciones, estrategias divinas para construir el reino de Dios. Esto sería como la nueva revelación necesaria para construir el reino de Dios, el evangelio distorsionado del que hemos estado hablando. Los portavoces de la NRA dicen que este no es el evangelio de la salvación, que Cristo ha hecho un camino para que seamos perdonados de nuestros pecados, reconciliados con Dios y tengamos vida eterna. No es el evangelio completo. El evangelio completo incluye que su trabajo en la cruz, el trabajo de Cristo en la cruz, también allanó el camino para que la iglesia gobierne la tierra. Lo llaman el evangelio del reino.
Así que cuidado con este evangelio distorsionado en eventos de avivamiento como este, donde están tratando de crear un nuevo movimiento de Dios basado en las promesas de Dios de cumplir todos tus sueños y hacerte próspero. Así que el evangelio de la prosperidad entra en la NRA, porque los líderes de la NRA enseñan que el evangelio de la prosperidad es una de las nuevas verdades que Dios está revelando a la iglesia para que pueda tomar dominio de la tierra. O a veces podrían decir que es una verdad perdida que han restaurado recientemente. Una visión novedosa del fin de los tiempos, lo que llaman la escatología victoriosa. Don habló sobre eso un poco. Es la idea de que la iglesia en el fin de los tiempos será una iglesia que está superando y es victoriosa y establecerá el reino de Dios en la tierra. No sufrirá gran persecución o tribulación o cosas así. Oración de declaración, algo en lo que Doc tocó. Si estás en un evento de avivamiento y están hablando de decretar y declarar que de alguna manera nuestras palabras crean realidad, crean prosperidad o sanidad o lo que sea, solo con hablar estas palabras, eso es algo a tener en cuenta. Y las salas de oración 24/7, Doug también tocó eso, popularizado por la Casa Internacional de Oración en Kansas City, Missouri. Usted dirá, bueno, ¿qué hay de malo en orar 24 horas al día y 7 días a la semana? Ciertamente no tiene nada de malo si es oración bíblica, pero lo que se promueve en estas salas de oración es la oración declarativa. La idea es que si hay estos cuartos de oración por toda la tierra, donde la gente está haciendo estas declaraciones al mismo tiempo, esto traerá el regreso de Cristo, preparará la tierra para el regreso de Cristo y lo traerá de regreso. Entonces, ¿cómo la iglesia puede acelerar el proceso de la vuelta de Cristo? Correcto. Y Mike Bickle, el fundador de la Casa Internacional de Oración en Kansas City, él realmente cree que Dios le reveló que establecer una oración 24/7 es un requisito para que estas salas de oración 24/7 permitan el regreso de Cristo. Y así lo recibió proféticamente. Y luego están participando en esta oración. Y realmente Mike Bickle también ha enseñado que en estas salas de oración en todo el mundo, las personas están invocando los juicios de Dios que se describen en el libro de Apocalipsis, como las plagas en el reino del anticristo a través de sus declaraciones de oración. Entonces muchas personas no lo saben. Piensan, sabes, que no están simplemente participando en la oración bíblica de petición donde le pides a Dios, si es tu voluntad, podrías por favor hacer esto o aquello. Entonces, no es la misma sala de oración que tenemos en los hospitales. Podemos entrar y orar, ¿correcto? Es completamente diferente. No, las personas se apuntan por turnos. Y así, a cada hora del día, alguien está cubriendo estos turnos de oración y están participando en estas declaraciones de oración. Y toda esta teología de la NRA está entrelazada a lo largo de todo. Ahora, eso no significa que todas las salas de oración sean así, pero muchas de las salas de oración son así porque están modeladas según la sala de oración de la Casa Internacional de Oraciones. Y eso es la NRA, Casa Internacional de Oraciones NRA. Los puntos de avivamiento, la idea de que hay ciertos lugares a los que necesitas ir, como Redding, California, o Brownsville o Lakeland, para participar en el avivamiento. Esa es una característica común del avivamiento falso, profetas sospechosos. Mucha gente no se da cuenta de que algunos de los profetas más venerados en la nueva reforma apostólica son personas que participaron en inmoralidades graves, pecado sexual, promovieron doctrinas verdaderamente heréticas. Personas como William Branham, Paul King, Bob Jones. De hecho, Paul King y Bob Jones fueron influyentes en la Casa Internacional de Oración. Y muchos de ustedes pueden saber sobre el escándalo que está ocurriendo allí ahora con Mike Bickle. Ha salido a la luz que, ya sabes, él participó en décadas de abuso espiritual y sexual de mujeres. Pero él seguía las profecías de Bob Jones y Paul King, quienes también tenían su propia inmoralidad sexual y escándalo. Pero algunos de estos profetas más venerados en la nueva reforma apostólica, personas que Bill Johnson estima, que Mike Bickle, que otros líderes de la NRA estiman mucho, son estos hombres que tienen, estos profetas que tienen estos pasados muy sospechosos. Revelación fresca. La idea de que tú, ya sabes, en un evento de avivamiento NAR, siempre recibirás charlas sobre la revelación fresca como una especie de oposición a la palabra de Dios, la vieja revelación escrita. Tienes la nueva revelación fresca. Habrá un énfasis en eso.
Solo unos pocos más aquí. Guerra espiritual vigorosa. Así que mencioné a los espíritus territoriales. En la NRA creen que para tener un avivamiento en una ciudad necesitas expulsar a los espíritus demoníacos de alto rango, que ellos creen que gobiernan sobre esa ciudad o región. Así que intentarán averiguar el nombre de ese demonio. Tal vez lo reciban de manera profética o algo así, y luego se involucrarán en prácticas de caminatas de oración. Y también cómo realizarán actos proféticos. Por ejemplo, podrían derramar aceite de unción en el suelo y confrontarán directamente al demonio de alto rango que creen que gobierna sobre esa ciudad o región para expulsarlo. Y solo entonces el Evangelio puede avanzar con efectividad y podría suceder un avivamiento, disminuir a Jesús. Esa es la enseñanza de que Jesús renunció al uso de sus poderes divinos cuando vino a la tierra y realizó todos sus milagros como un simple hombre a través del poder del Espíritu Santo. Entonces la idea es que si Jesús era totalmente Dios, Bill Johnson diría, pero renunció al uso de sus poderes divinos y realizó todos sus milagros en dependencia del Espíritu Santo, para poder convertirse en un modelo para nosotros para hacer lo mismo. Y eso es una parte muy importante de la teología de Bethel. Y luego estoy pasando por esta lista rápido porque el tiempo es corto, pero los encuentros con ángeles fueron el último. Hay un énfasis en tener encuentros con ángeles. Regresaremos en la próxima sesión porque, en realidad, hay muchos temas de los que has hablado y tenemos preguntas para la próxima sesión.